Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de histología. Pero como saben, primero vamos a iniciar con terminología médica. Muy bien, a ver, yo les digo brazo, ustedes dicen, ¿qué tal? ¿Qué dicen? A ver, muchachos, participen. Braquio. Big Bro dice. Ya, en realidad la palabra es braqui, ¿ya? Braqui. No braquio como tal, solo braqui nomás. Por eso sacamos, por ejemplo, en la región del brazo, por ejemplo, los músculos como tal, se les ha puesto coraco braquial, o músculo braquial, o bíceps braquial, o tríceps braquial. Entonces, el término como tal es braquio. A ver, veamos la siguiente tarjeta. ¿Qué dicen de faringe? Faringe, parece complicado, ¿no? En realidad es faringo, ¿ya? Faringo, así que vayan anotándose eso, muy bien. A ver, siguiente. Muy bien, lengua. Lengua, a ver, es gloso, ¿ya? Gloso, como uno de los pares craneales. ¿Se acuerdan? Glosofaringeo. ¿Qué creen qué órganos creen que inerve ese par craneal? Si digo glosofaringeo. Lengua y faringe. Muy bien, lengua y faringe, muy bien, excelente. ¿Qué tal este? Testículo. Orqui, ¿ya? Orqui. Por ejemplo, ¿saben el prefijo para inflamación? O bueno, el sufijo. Itis. Itis. Si yo digo orquitis, ¿qué creen que sea? Inflamación testicular. Muy bien, inflamación testicular. Así poco a poco vamos a ir aprendiendo más. ¿Qué tal riñón? ¿Alguien sabe? Riñón, los riñoncitos, los hermanos riñones. Nefro, ¿ya? O también reno. Por eso la especialidad que se encarga, por ejemplo, de estudiar al riñón es nefrología, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso de que haya una patología en el riñón, se puede decir que es una enfermedad renal, por ejemplo. Por eso utilizamos ese prefijo, reno, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido nuestros nuevos términos? ¿Más complejos? ¿No tanto? ¿Por ahí? Los muchachos están muy tímidos. ¿Qué ha pasado? Ya, bueno, a ver. Veamos entonces, empecemos nuestro tema como tal de generalidades en histología. Ya saben, soy la doctora María Teresa Rea Orozco y el día de hoy vamos a aprender acerca de este mundo fascinante y tan pequeñito que es la histología. Primero, vamos a irnos a la parte de el nombre como tal, histo. Histo significa tejido. Entonces, histología será la ciencia o el estudio o el tratado que se encarga de los tejidos. ¿Ya? Ahora, en definición como tal, es la ciencia que estudia la estructura microscópica, ¿verdad? En este caso vamos a observar los tejidos que están compuestos por células, ¿verdad? ¿Y qué más? El instrumento con el que vamos a observar todo esto va a ser con el
microscopio, ¿se acuerdan? Con el microscopio. Entonces, a ver, en tanto los libros, por ejemplo, que son de referencia para medicina, como el Gardner y el Ross Paulina, nos dicen que hay cuatro tipos de tejidos. ¿Esos cuáles son? Son estos de aquí que se ven. Está tejido conectivo, tejido epitelial. Ay, déjenme mostrarles. Así. Está el tejido conectivo o tejido conjuntivo, está el tejido epitelial, está el tejido muscular y está el tejido nervioso, ¿ya? Así, de esta manera, lo divide todo el libro como tal, ¿ya? Esta es la forma en la que se estudia la histología, ¿ya? Y obviamente cada de estos tejidos tendrá su propio mundo como tal, ¿ya? Pero ¿cómo se define un tejido? Es un conjunto de células justamente que realizan funciones de manera coordinada y se complementan entre sí, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los cuatro tipos de tejidos? Conectivo o también llamado conjuntivo, está el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿ya? Muy bien, a ver, observemos algo un poco diferente, que es justamente la técnica histológica. ¿Cómo es que en realidad llevamos o cómo es que se manejan en realidad las muestras como tal? ¿Cómo logramos obtener esas laminillas que justamente vienen en que lo colocamos en los portaobjetos, ¿verdad? A ver, todo en realidad es gracias a la técnica histológica y son alrededor de 10 pasos que se realizan, ¿ya? Para poder obtener una plaquita con su tejido respectivo. Pero a ver, empecemos. Empecemos por el paso número 1, obtención de muestra. Nos dice que puede ser mediante una biopsia o necropsia y aquí hay puntos que recalcar. ¿Por qué? Biopsia es cuando tú agarras un pedacito de tejido, pero en una persona que está viva todavía, ¿ya? En cambio, necropsia hace referencia a que tú agarras un pedacito de tejido, pero en una persona ya fallecida, ¿ya? Ahora, también puede ser que lo hayan retirado del órgano como tal y este tejido como tal mm, esté ya totalmente extirpado, ¿verdad? Entonces no va a tener relación en ese momento con la obtención de la muestra, ¿ya? Pero justamente así es como es o bien la biopsia o necropsia. ¿Qué más? Vamos con la fijación. ¿Cómo vamos a preservar el tejido? Ya, en realidad lo utilizamos o lo que utilizamos es el formol al 10%. Entonces agarramos nuestro pedazo de tejido y lo colocamos en formol, ¿ya? Una vez que lo sumergimos en formol, vamos a fijarlo y vamos a evitar que luego este tejido se descomponga, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos con la deshidratación, que es nuestro tercer paso, que justamente se encarga de eliminar el agua del tejido. ¿Qué es lo que pasa? Agarramos el alcohol y empezamos a colocar nuestra muestra con concentraciones crecientes de alcohol, ¿ya? Así es como vamos con el tejido como tal, ¿verdad? Luego pasamos al cuarto paso, que es el aclaramiento. Y en este caso, lo que se hace es reemplazarse el alcohol con el silón, ¿ya? Con el silón, que es un componente justamente que ayuda a aclarar el tejido, porque el tejido como tal
si se dan cuenta, va a tener un color. A ver, por ejemplo, háganse de cuenta de que tenemos, por ejemplo, un pedazo de hígado, ¿ya? De carne como tal, de la vaca hemos sacado y lo tenemos ahí. Vemos que el hígado como tal tiene un color si lo han visto directamente, ¿verdad? Es como tipo rojizo, bastante blando. Si lo colocamos en el formol, va a tener una coloración de tipo entre beige a café, ¿ya? Va a tener esa coloración. Por eso se necesita hacer el aclaramiento, porque le vamos a quitar ese color al tejido, ¿ya? Y lo vamos a volver inclusive un poquito, lo vamos a quitar tanto el color para poder justamente mezclarlo con colorantes, añadir colorantes, pero eso ya es un paso más adelantado. Pero lo primero que se hace entonces es el aclaramiento con silor. ¿Qué más? Pasamos a la inclusión como tal. En la inclusión, el tejido se va a infiltrar y se va a solidificar para justamente poder cortarlo. Y en este caso se utiliza parafina. Entonces, ¿qué se hace? En un bloquecito de vidrio, nosotros colocamos el tejido que queremos cortar o ver histológicamente cómo está conformado y lo llenamos con parafina, ¿ya? Esta parafina va a ayudar a que todo se solidifique en un molde rectangular, ¿ya? Luego, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es el paso 6 y es justamente son de corte, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que queremos obtener son láminas finas de tejido, ¿ya? Entonces, agarramos ese bloquecito de parafina, ¿verdad? Que era un modelo de tipo cuadrado. Imagínense como el cuadrado que estoy sosteniendo ahorita en mi mano. Entonces, este bloquecito ya está como tal. Y ahora imagínense, digamos, como han ido a comprarse embutidos. ¿Han ido al mercado a comprar, chicos, embutidos? Chicos, necesito que activen sus micrófonos para que puedan participar. Sí, Ya está bien, ya han ido a comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarran el embutido, le dicen, por favor, quiero mitad de cuarta. Ya, muy bien. ¿De cuál quiere casera? Quiero de el embutido de primavera, ya, o enjamonado. Por ejemplo, a mí me encanta el enjamonado. Entonces va el señor, lo agarra y lo empieza a hacer, ¿verdad? Y empiezan a salir como hojas, ¿ya? Que justamente esas hojas son las carnes frías, ¿se acuerdan? Las carnes frías en las que nos hacemos nuestro sándwich. Entonces, particularmente, así más o menos funciona el microtomo. Nosotros vamos a colocar nuestro tejido cuadradito y va a empezar con sus propias cuchillas a cortar de una manera súper, súper precisa. Hace cortes súper delgados, ya, a lo menos los microtomos actuales como tal. Entonces, un microtomo es una máquina que realiza cortes histológicos, ¿ya? Una vez que hacemos estos cortes tan precisos, vamos a pasar al segundo aclaramiento. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a eliminar la parafina con el componente del silor, ¿ya? Con el silor. Entonces, este es nuestro segundo aclaramiento. Y vamos a hidratar, en este caso, al tejido. Entonces, para rehidratar vamos a utilizar el alcohol, pero en concentraciones decrecientes, ¿verdad? Entonces, del 100% pasará al 95%, pasará al 80%, pasará al 70% y así es como se vuelve a rehidratar.
porque hemos utilizado el alcohol para deshidratar el tejido, ¿se acuerdan? El alcohol tiene justamente esa capacidad que es para deshidratar. Por eso, por ejemplo, las personas que se marean, que beben o comparten bebidas alcohólicas, al día siguiente tienen una sed, es como que tengo sed y van y quieren tomar agua y agua y agua. Entonces eso justamente se debe a a algo particular que hace el alcohol, ¿ya? Entonces, en nuestro caso como tal, estamos volviendo a rehidratar el tejido, ¿verdad? Luego lo teñimos. Empezamos a colorear las estructuras justamente con qué fin, para empezar a diferenciar de célula a célula de qué tejido estoy hablando, ¿ya? Porque como hemos visto, ¿cuántos tipos de tejido tenemos? Tenemos 4 tipos de tejidos. ¿Cuáles son? Conjuntivo, muscular, nervioso y epitelial. Muy bien, son 4, ¿verdad? 4 principales. Entonces, justamente se utilizan colorantes. Hay múltiples ejemplos de colorantes, ¿ya? Pero en este caso está el principal y se podría decir hasta el más económico, es hematoxilina y eosina, ¿ya? Que justamente la hematoxilina le va a dar un pigmento más que todo de una coloración morada, en cambio la eosina será algo más rosado. Por eso cuando ustedes ya ingresen a la facultad, tienen que cuidar sus dos colorcitos principales, que va a ser el rosado y va a ser el morado, ¿ya? Porque los tejidos les van a pedir seguramente justamente que realicen sus propias láminas histológicas a mano, o sea, que dibujen lo que están observando, por ejemplo, este de aquí, y que les digan, digamos, esta parte del tejido o cuando ustedes lo observen al microscopio, esto estará de color rosado, por ejemplo, es una suposición, y aquí morado, entonces ustedes lo tendrán que teñir de ese color, ¿ya? Y lo tendrán, perdón, en caso de dibujo lo tendrán que pintar de ese color, ¿ya? Y eso también es una tarea que se debe realizar y ya usualmente las tareas son para que tú ingreses a la clase. Entonces, tomen eso muy en cuenta, ¿ya chicos? O sea, es como que pareciera que no valiera nada, pero por lo menos el docente se asegura que te has dado un vistazo, por ejemplo, al libro. Y como les dije, ingresas y es examen. Primera pregunta hasta, no sé, 5 preguntas o 10 preguntas. Y después de dar el examen escrito, comienza el examen oral. Por eso, chicos, necesito que empiecen a tomar acción desde ahora. Si no lo han hecho ayer, bueno, ya ni modo, ya fue, ya pasó. Pero hoy estamos a fecha 22 de julio. Imagínense, ya se acerca su primer parcial. Necesito que se active, ¿ya? Vamos con la parte de montaje, que es la parte final, que justamente se encarga de qué? De proteger la preparación, ¿ya? Lo que hemos preparado, esa lámina totalmente delgadita, lo colocamos en nuestro portaobjetos. ¿Qué más? Vamos a añadir bálsamo de Canadá, que es justamente para proteger y conservar el tejido, y colocamos encima nuestro cubreobjetos. De esta manera, nuestro tejido como tal estará protegido. Y ahora sí, ya vamos a poder observar al microscopio qué estructuras componen esa parte del tejido que nosotros estamos observando, queremos observar, ¿verdad? Para eso utilizamos nuestro elemento principal que es el microscopio, ¿verdad? Los microscopios de la facultad de aquí de medicina son muy parecidos a esta imagen que ven aquí. Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, en su primera clase es avanza en microscopía. Y ahí justamente les van a hacer dibujar las partes del microscopio, les van a pedir ya que realicen, no sé, conceptos de óptica que son importantes para el tema, ¿no?
Pero nosotros observemos cuáles son las partes de todo este microscopio. Tenemos los oculares como tal, donde van a estar nuestros lentes y vamos a poder observar. Están, en este caso es binocular, o sea que tiene dos oculares. Hay otros microscopios que son monoculares, entonces solo habrá un lente. ¿Qué más? Por debajo de esta estará un revólver. Un revólver hace relación a una estructura como tal que gira, ¿ya? Que va girando. ¿Para qué gira? Para mover los objetivos. Estos tubos cilíndricos de aquí son los objetivos y vienen por colores: rojo, amarillo, celeste y blanco, ¿ya? Que tienen cada uno a un cierto aumento, ¿ya? Rojo será el aumento más bajo y celeste será el aumento más alto, pero en cambio el lente que es de color plomo será justamente para observar algún tejido por inmersión. Entonces, ¿qué es inmersión? Justamente colocas tu laminilla, el tipo de tejido, y le agregas una solución especial y recién vas a poder observar con este lente, ¿ya? Pero como nosotros hemos creado, ¿se acuerdan? Nuestro tejido el anterior, entonces lo vamos a colocar aquí en la platina y vamos a poder observarlo, ¿verdad? Con cualquiera de estos tres lentes. Entonces movemos el revólver para mover los objetivos. ¿Qué más? Todos estos están unidos a través de una columna a una base que lo pueda sustentar. Entonces, como pueden observar, por encima de la base va a estar la fuente de luz, que justamente va a hacer que la luz ingrese por aquí, por esta porción hueca de aquí, y justamente traspase toda nuestra laminilla que íbamos a colocar aquí, ¿ya? Entonces la luz ingresa y nosotros podemos ver la estructura a través de los binoculares, ¿verdad? Todo el tejido vamos a poder observar gracias a esa luz. Antes los microscopios no tenían esa capacidad, entonces ¿cómo funcionaban? Lo que hicieron fue que funcione con la luz del sol. ¿Pero cómo? Han colocado espejos aquí, entonces lo colocaban directo hacia el sol, directo hacia la ventana. La luz del sol refractaba por el espejo y va hacia arriba, hacia aquí, hacia la platina como tal. Entonces eso daba, esa era la fuente como tal, la luz solar, ¿ya? Y a través de la refracción, pero eso era antes. Pero ahora, como se dan cuenta, tiene electricidad, entonces tiene su propio foco, que es justamente su fuente de luz, que funciona a través de un condensador. Entonces, gracias al condensador voy a poder aumentar la luz o bajar la luz. Ya mucho depende de cómo me siento cómoda al observar la estructura. ¿Y qué más? Aquí justamente hay igual una forma de círculo, si lo pueden ver. Y esto justamente hace que se llegue a mover un poco la platina hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para poder observar mejor, ¿ya? Entonces, de acuerdo al aumento iremos viendo y regulando, ¿ya? Uno es un aumento que es un poco más grande y el otro que es un círculo que está en medio que da un aumento un poco más de tipo más fino, ¿ya? Más fino. Entonces, esas son las partes del microscopio. ¿Qué más? Observamos aquí la organización del cuerpo humano. Entonces, como pueden observar, hemos dicho, ¿verdad? Que es átomo, luego del átomo pasa a la molécula, de moléculas pasan a nivel subcelular, que son los organelos, luego pasa al nivel de la célula como tal. Luego, varias células similares con una función específica hacen los
tejidos, luego pasan a formar órganos y a veces los órganos están conformados por varios tejidos, pero que van a cumplir una función. Y luego un sistema como tal va a ser un conjunto de órganos que van a cumplir una función corporal. Entonces, átomo, moléculas, organelos, células, tejidos, órganos y sistemas. ¿Ya? Exploremos un poquito de todo. Entonces hemos dicho que un átomo es la unidad más pequeña de un elemento, ¿verdad? Que va a conservar todas las propiedades químicas de dicho elemento. ¿Qué más? Hemos dicho que los componentes principales en este caso son el chon, ¿verdad? El famoso chon. ¿Qué significa chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué más? Nos dicen que están compuestos por partículas subatómicas. Entonces, un átomo como tal no tiene carga, es de tipo neutro. Luego seguimos y podemos observar lo que son las moléculas, que justamente son producto de la unión de dos o de más átomos, mediante ¿qué? Esto, ¿verdad? Que son los enlaces químicos. Entonces, un ejemplo es el agua, está como tal, y la glucosa, ¿ya? Que es esta? Es la molécula de glucosa. ¿Por qué? Porque vamos a observar, por ejemplo, aquí, que vamos a pensar que los plomos son carbonos, ¿ya? Entonces colocamos aquí carbonos. ¿Cuántos carbonos ven ustedes? Los plomitos. 6. 6, ¿verdad? 6, ¿ya? Ahora, observen los de color rojo. Los de color rojo, ¿cuáles son? ¿Cuántos son, perdón? 6 igual. 6. Muy bien. Y los hidrógenos, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? 10. No, no 11. son 10. 12. 9. No. Cada molécula como tal tienes dos hidrógenos. Entonces hemos dicho que hay 6 carbonos. A ver. Hay 6 carbonos. ¿Cuántos oxígenos hemos dicho? También hay 6, ¿verdad? 6. Y luego de hidrógenos hemos dicho que van 2 por cada uno. Entonces serían 12. ¿Se dan cuenta? 12. Uy. Me parece que ahí dijera 22, pero son 12, chicos. ¿Ya? 12. Entonces, a ver, aquí trataré de escribir mejor. Será carbono 6, hidrógeno que será 12 y oxígeno que será 6. ¿Ya? ¿Por qué? Los carbonos son representados en color plomo. En cambio, los oxígenos son en color rojo y cada uno va a tener a 2. Este, por ejemplo, tiene 2. Este de aquí tiene 2. De aquí igual tiene 2. De carbono 2. Todos tienen 2. Entonces, por eso son esos blanquitos. En total van a ser 12. ¿Ya? 12 como tal. Muy bien. Entonces, vamos hacia los organelos. ¿Ya? Los organelos. En realidad los organelos tienen una división particular, por ejemplo en el Ross Paulina, que es el que mejor se maneja para un mejor entendimiento. ¿Por qué? Porque divide los organelos en membranosos y no membranosos.
¿ya? Entonces existen varios tipos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos observar al núcleo como tal. En su interior está el nucleolo, por ejemplo. ¿Y qué organelos se relacionan directamente con el núcleo? ¿Saben cuál es? ¿Cómo se llama esto? O bueno, ahí dice. Moléculas. No, o sea, estamos aquí, ¿verdad? En la célula. Ahora, la célula tiene varios organelos. Por ejemplo, este es el núcleo como tal. Todo esto es el núcleo. Esta parte más central es el nucleolo, ¿ya? Ahora, todo el núcleo tiene justamente una envoltura nuclear, ¿verdad? Una envoltura nuclear. Ahora, esa envoltura nuclear va a estar directamente relacionada con un organelo. Este de aquí, por ejemplo. ¿Cómo se llama ese organelo? Retículo endoplasmático. Muy bien, retículo endoplásmico. ¿Pero cuál? ¿El rugoso o el liso? El rugoso, ¿ya? El rugoso. Directamente con el rugoso. Luego, estos túbulos de aquí a forma de cisternas de color amarillo, ese retículo endoplásmico liso, ¿ya? Entonces, justamente en el núcleo se va a producir todo lo que es los ribosomas como tal, entonces va a haber producción de ARN ribosomal, ¿verdad? En el núcleo. Luego pasa todos estos ribosomas por el retículo endoplásmico rugoso al retículo endoplásmico liso, pero todavía no tienen estas moléculas una forma específica como tal, o no están unidos y lo pasan justamente a este organelo que ven aquí. Este organelo de aquí se llama el complejo de Golgi o el aparato de Golgi, ¿ya? Entonces, justamente lo que se va a encargar este aparato de Golgi o complejo de Golgi es empezar a empaquetar todo lo que mandan a través del núcleo, ¿ya? Le da una forma, una característica. Por ejemplo, a lo que les digo a mis alumnos en clase es que se imaginen como si, digamos ustedes en Navidad, compran cosas para sus familiares, ¿verdad? Regalos que tienen por ahí. Entonces empiezan a envolver, ¿verdad? Empiezan a envolver y le ponen un nombre como tal, digamos, este regalo va a ser para mi papá, este regalo va a ser para mi hermano, y lo empiezan a clasificar. Entonces ya totalmente empaquetados ya van hacia su destino. Entonces, por eso les decía que lo mismo pasa con el aparato de Golgi, ¿ya? Eso es lo que sucede. Nosotros vamos a, o bueno, en el aparato de Golgi se va a empaquetar, va a agarrar, va a modificar, le va a dar una forma específica, una característica como tal, y luego lo va a mandar y va a pasar por el citoplasma, inclusive a irse de manera externa, ¿ya? Todo depende de para qué orden es lo qué órdenes vienen del núcleo, ¿ya? Porque recuérdense que el núcleo es el que manda, ¿ya? Es como el capitán de la célula. Él ordena qué es lo que va a pasar, cómo van a suceder las cosas y cómo va a modificarse todo, ¿ya? Entonces es el control de mando. Luego están otros organelos que son muy importantes para nuestra célula y está la famosa mitocondria, que justamente está bastante relacionada con lo que es la cadena respiratoria. Y esta cadena respiratoria, ¿alguien sabe de lo que trata? Es la cual genera el ATP y luego entra a la cadena para poder generar, bueno, o sea, entra como residuo del ADP y generar con el oxígeno la energía necesaria para las células. Muy bien. Entonces, justamente la función de la cadena respiratoria como tal es generar ATP.
Ay, perdón, ya es generar ATPs. Entonces es como una moneda, ay, no sé qué sucede, es como una moneda enérgica, ¿verdad? Una moneda enérgica. ¿Para qué? Para crear energía para todos nuestro metabolismo, ¿verdad? En particular, son 3 ciclos. ¿Alguien sabe de qué ciclos estamos hablando? ¿Alguien se acuerda los ciclos que generan ATP? Ya, los ciclos que generan ATP justamente son 3, ¿ya? Está el proceso de la glucólisis. ¿Alguien se acuerda el otro? Es el ciclo de Krebs. Y uno más, la descarboxilación oxidativa, ¿ya? Son justamente los 3 ciclos que se manejan para generar ATPs, lo que decía su compañero. Entonces va a inclusive agarrar moléculas que son ADPs en total y los va a convertir en ATPs para realizar todos nuestros ciclos. Por eso es importante, ¿ya? ¿Y dónde se realizan nuestros procesos? Por ejemplo, la glucólisis se realiza en el citosol como tal. En cambio, el ciclo de Krebs y la descarboxilación oxidativa se realizan particularmente en este organelo, en la mitocondria. Entonces, pónganle, por ejemplo, un asterisco aquí a esta región, a la mitocondria, que es un organelo bastante importante. Y en lo particular, tanto ciclo de Krebs como glucólisis, como la descarboxilación oxidativa, son bastante preguntados. ¿Ya? ¿Qué organelos más tenemos que son importantes? Están los lisosomas, que justamente se encargan de digerir todos los residuos de la célula. Luego también está la membrana plasmática, que justamente tiene varias funciones, pero la principal es la permeabilidad selectiva. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere justamente a que desde el núcleo se va a decidir qué moléculas van a ingresar a la célula y qué moléculas van a salir de la célula. ¿Ya? A ver, entonces esas serían las principales. Por ejemplo, como organelos de tipo no membranosos, y ya adelantándoles, están lo que son los ribosomas, están justamente los microtúbulos, están los microtúbulos y están los centriolos, por ejemplo. ¿Ya? Ay, de un minuto, un desastre. ¿Ya? Entonces eso, muchachos. A ver, sigamos avanzando. La célula como tal. Ya hemos dicho que es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Entonces va a contener obviamente información genética. ¿Por qué? Porque forma parte del dogma de la vida. ¿Qué nos dice el dogma de la vida? Nos dice que un organismo, para considerarse de tipo vivo, primero requiere estar compuesto tiene que tener la capacidad de replicarse, ¿ya? Tiene que tener la capacidad de replicarse. ¿Y qué más? Tiene que tener la capacidad de poder heredar la información genética. Entonces, estos dos forman lo que es el dogma de la vida. ¿Ya? Dogma de la vida. ¿Qué más? Ahora, la célula como tal se divide en célula animal y célula vegetal, ya que está bien una división como tal dentro de las células eucariotas, ¿verdad? Las células eucariotas son las que tienen núcleos, si se dan cuenta. Entonces, a ver, observemos un poco aquí.
En la célula animal, como hemos dicho, ya hemos recalcado que está justamente envuelto por una membrana semipermeable. En cambio, en la célula vegetal no hay una membrana semipermeable, hay una pared celular, ¿ya? Que justamente le va a dar una característica más fija a la célula vegetal. ¿Qué más? Otros compuestos que son diferentes de la célula animal son los cloroplastos, ¿ya? Que justamente los cloroplastos van a tener un pigmento en particular, que es la clorofila, que justamente se encarga de todo el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Captar luz para volverlo ellos energía como tal, porque es su manera de metabolizar, ¿ya? Entonces, observando ya como tal a la célula, sabemos que las células se dividen en procariotas y eucariotas, ¿ya? Entonces es importante dividirlos. Tenemos lo que son las células procariotas que no van a tener núcleo, ¿ya? Carecen de núcleo. Entonces, justamente todo su ADN puede estar en su citoplasma, ¿ya? ¿Qué más es característico de una célula procariota? Es que va a carecer de organelos, no tiene muchos organelos, si lo observan aquí. ¿Qué más? Va a tener una pared celular, ¿ya? Una pared celular. Y esta pared celular justamente va a puede estar continuada con lo que son estas estructuras, que son las fibras. O también puede tener una estructura larga que le va a dar justamente algún tipo de movimiento, ya tanto las fimbrias o cilios o el flagelo como tal le van a aportar a esta célula procariota movimiento. Pero no todas las células procariotas tienen cilios o tienen flagelos. Algunos tienen una forma particular como un círculo. Entonces, por ejemplo, están los estreptococos. Los estreptococos son en forma de cadena circular, ¿ya? Como un collar de cuentas. Ya imagínense así a los estreptococos. En este caso, tienen lo mismo, todo el ADN está en todo su citoplasma, solamente que ellos carecen, por ejemplo, de fimbrias y de flagelo, pero sí tienen una pared celular característica, ¿ya? En cambio, nuestras células eucariotas como tal van a tener una membrana, van a tener los diferentes organelos que ya les había mencionado, está el núcleo principalmente y una membrana permeable, ¿verdad? Una membrana semipermeable, de hecho, semipermeable, que es lo que le va a dar la característica de cómo se relaciona esta célula con el exterior. ¿Ya? A ver, sigamos avanzando. Hemos dicho que los tejidos son 4, ¿verdad? Son 4 tipos de tejidos. ¿Cuáles son? Conectivo, conjuntivo, también epitelial, está el tejido muscular y está el tejido nervioso. Entonces, justamente toda la parte de tejido hacen que las células se van a unir y justamente van a tener una función específica que tienen que cumplir, ¿ya? Y están los órganos como tal, que justamente están compuestos por 2 o más tipos de tejidos, dependiendo de qué órgano estemos hablando, y cumple una función específica. Entonces, por lo regular nos dice que tienen formas reconocibles, ¿sí? Y eso es gracias a la embriología, que lo vamos a llevar a la siguiente clase, ¿ya? Entonces, van a tener una forma específica. Observen aquí, por ejemplo,
eh, está el cerebro, está el corazón, está el estómago, el hígado, el intestino. En este caso es el intestino grueso y aquí está simulando el intestino delgado, ¿verdad? Este de aquí es el vaso, que nunca se olviden del vaso, es también importante. Están los pulmones, los riñones y la vejiga, que son ejemplos de órganos por los que está compuesto todo nuestro organismo. ¿Y qué más? Como último nivel hemos dicho que justamente todos estos órganos van a conformar en una función, que tengan una función común. Y por ejemplo tenemos al sistema nervioso central. Como hemos dicho que hemos dividido al sistema nervioso central, el encéfalo y el médula espinal. Ahora, ¿cómo se divide el encéfalo? El encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tallo encefálico. Y a su vez, el tallo encefálico se va a dividir en mesencéfalo, puente de Barolio o también llamado solo puente, y está el bulbo raquídeo y se va a continuar con la médula espinal, ¿verdad? La médula espinal va a tener su propia división. Hemos dicho que se divide en cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas, ¿ya? Aquí, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, aquí al sistema digestivo. Entonces, la digestión, ¿de dónde comienza? De la boca, ¿verdad? La boca pasa por la orofaringe, luego se dirige hacia el esófago. Y aquí están las glándulas, ¿verdad? Las glándulas salivales están en la boca, que justamente la saliva va a iniciar el proceso de digestión, ¿verdad? Eso es lo que ya habíamos hablado en anatomía. Pasa el alimento por el esófago y justamente llega al estómago. Del estómago justamente sigue el tubo, ¿verdad? Se continúa con el intestino delgado, pero aquí hay dos glándulas como tal. ¿Cuáles son? El hígado hemos dicho y el, ¿se acuerdan cuál es? Páncreas. Muy bien, el páncreas. ¿Ya? Son dos. Justamente estos van a tener su propio conducto donde van a poder eliminar todo el producto que han realizado. En el caso del hígado será pues la bilis y en el caso del páncreas será el jugo pancreático. Y todo esto va a ser para poder digerir, porque si bien todo el alimento está bastante digerido por parte del ácido clorhídrico, necesita justamente llegar a dividirse en moléculas y en esto ayuda bastante la bilis como el jugo pancreático. Y ellos justamente desembocan todo eso en la primera porción del intestino, que es el duodeno. Y justamente en el duodeno es donde se realizan los procesos de absorción, ya absorción de nutrientes. Cuando pasa el alimento a través del intestino delgado como tal, pasa, ¿verdad?, a las demás porciones, al yeyuno y al ileo. Y luego se van a continuar con el ciego, que es la primera porción del colon. Luego está el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, luego colon sigmoide y por último el recto, ¿verdad? Que se continúa también con el ano, que es el orificio de salida. En cambio, el orificio de entrada es la boca, si se dan cuenta. Ya, entonces, por eso hemos dicho que justamente son órganos que conforman eh, toda una estructura de histológica bastante similar, porque si se dan cuenta, es un tubo desde el inicio y termina en un tubo como tal. ¿Ya? Muy bien. Ahora observemos esto de la clasificación de los seres vivos. La clasificación de los seres vivos fue gracias a un señor en los años 1770. Ya imagínense, fue hace bastante tiempo. Ya 1770. ¿Quién fue el que justamente intervino en todo esto de la taxonomía?
¿Alguien se acuerda su nombre? Era el señor... ¿No era Claudio Linneo, creo. Sí, Linnaeus. Muy bien. Era Carlos Linnaeus se llamaba. Pero a él le gustaba que le digan Carolius Linnaeus. A ese apodo se ha puesto. Y él justamente ha realizado todo lo que es la taxonomía. Y taxonomía es justamente taxonomía es justamente la clasificación de los seres vivos como tal. ¿Y cómo los ha clasificado? Los clasificó por género y especie. Entonces, esta clasificación se dio ¿para qué? Para clasificar a los seres vivos, ¿verdad? Porque todos estamos en este planeta, pero obviamente no somos iguales. Tenemos nuestras diferencias y si bien, por ejemplo, nuestros hermanos, los primates, son bastante parecidos a nosotros, no somos igual que ellos, ¿verdad? Entonces, justamente por eso nos dice que lo divide en género y en especie principalmente, para no complicarnos, ¿verdad? Porque en realidad, como se ve, están divididos los seres vivos en 8. Entonces, el nivel más alto es el dominio, ¿verdad? El dominio justamente fue hecho más que todo por el señor Carl Woose, ¿ya? Que justamente se dio cuenta que los seres vivos deberían dividirse en 3 dominios, ¿ya? 3 dominios. Entonces van del nivel más alto, que justamente es esto, que fue reciente nomás. Reciente lo digo porque fue en el año 1970 aproximadamente, cuando inició el boom de la genética, ¿ya? Luego de estos están los reinos, que justamente es el segundo nivel, ¿ya? El tercer nivel será Phylum, que justamente va a agrupar a los seres vivos según su tipo de organización corporal, ¿ya? Luego está la clase, que son más específicos, el orden, justamente que será más específico dependiendo de la misma clase. Luego estará la familia, que son más similares entre sí. Luego está el género como tal y la especie, ¿ya? ¿Qué reglas se deben guiar a partir para la taxonomía? Primero nos dice que la primera letra debe estar en mayúsculas y todo debe estar en cursiva, ¿ya? Y si no está en cursiva, puede estar subrayado. Y el nombre de la especie tiene que estar todo en minúsculas. Entonces, por eso aquí está Homo sapiens, que justamente es el ejemplo de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos. Entonces, justamente eh, lo, lo que pasa es que los seres vivos se van a empezar a agrupar de esta manera para que no haya confusiones, ¿verdad? Cuando decimos Homo sapiens como tal, estamos hablando de nosotros, los seres humanos. Hay otras especies, obviamente. A ver, un ejemplo. eh, un ejemplo que siempre les digo, que está el Felis catus. Felis catus es el nombre para quién, para los gatos domésticos, ¿ya? Así se los conocen biológicamente. Felis catus significa gato doméstico. Son los gatitos con los que podemos convivir en nuestras casas, ¿verdad? No estamos hablando de los leones o los pumas o los gatos monteses, no. Estamos hablando de Felis catus. Entonces,
a nivel de biología, todos saben que cuando decimos Felis catus estamos hablando del gato doméstico, pero nosotros le ponemos muchos nombres, ¿verdad? Digamos aquí le ponemos, no sé, gatito, felino, hasta le ponemos nombres como tal, no sé, Braulio, Rogelio. Hay nombres que le ponen que son bien diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, Michis, por ejemplo, tengo mi gatita que se llama Rubí, entonces, ven, se dan cuenta, pero todos pertenecen, a pesar de que yo le pondré cualquier nombre, será para la biología como tal Felis catus. Y esto es lo resaltante de la taxonomía. ¿Ya? A ver, entonces, veamos cómo son los dominios como tal, que es hemos dicho que es el nivel más alto. Entonces, los dominios hemos dicho que son tres: las bacterias, las arqueas y las eucariotas. ¿Ya? Las bacterias que justamente van a ser órganos sin núcleo y se encuentran en la mayoría de todo el globo terrestre, ¿verdad? Están las arqueas, que igual son organismos unicelulares que prosperan en condiciones extremas. Y estas igual, las arqueas, igual son microorganismos que carecen de núcleo. En cambio, el dominio eucaria son organismos con núcleos ya definidos. Y aquí en este dominio pertenecemos nosotros, que somos parte del reino animal. Están incluidos las plantas y los demás reinos que ahorita les voy a mostrar. Para nuestro mejor entendimiento, lo que hicieron en biología es justamente clasificar los reinos de la naturaleza en 5, ¿verdad? Está el reino Monera, el protista, el fungi, el plantae y el animal, ¿ya? Ahora, de este reino Monera, justamente es donde salieron estos dos dominios, tanto las bacterias como las arqueas conforman el reino Monera. En cambio, el dominio Eucaria van a pertenecer todos estos reinos: el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia, ¿ya? Todos estos entonces son eucarias y este pertenece a los dos dominios, ¿verdad? Al dominio de bacteria y al dominio de arquea. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Su micrófono creo que está encendido. ¿Está comiendo algo? Ya, creo que ya lo apagó. Ya, chicos, entonces participen, ¿ya? Participen. Entonces vamos a ir desglosando todo esto reino por reino y empezamos con el reino Monera. ¿Cuáles son las características del reino Monera? Son organismos unicelulares, su nutrición será quimiosintética o fotoheterotrófica. ¿Y esto a qué se refiere? Justamente quimiosintética. Se va a encargar de alimentarse de todas las reacciones químicas que va a provocar, ¿ya? De eso se va a alimentar. Y fotoheterotrófica, dense cuenta de justamente la parte en etimología. Foto significa luz. Y en el caso de heterotrófica significa como que diferentes formas de alimentarse a través de la luz. Entonces, justamente forma parte de su nutrición. Ahora, en el metabolismo está en lo que es anaerobio facultativo. ¿Y eso a qué se refiere? Todos los organismos necesitan oxígeno para poder realizar todos sus tipos de metabolismo, ¿ya? Pero en el caso de algunas bacterias, cuando hay oxígeno, ellas van a utilizar el oxígeno para poder metabolizar. Pero cuando no hay, entonces es como que están en tiempos de sequía
y tienen otra forma de realizar las vías metabólicas a través de otros componentes que no son el oxígeno, lo cual justamente hace que las bacterias sean mucho más, si le dan esa característica, por ejemplo, más resistentes a medios particulares como tal, y también realiza una forma, por ejemplo, hay bacterias que cuando no tienen oxígeno como tal se convierten en esporas, ¿ya? En esporas. Entonces esas esporas es como que una parte que se ha convertido de la bacteria como tal que está tratando de resistir al medio exterior. Entonces no tiene oxígeno, no tiene nutrientes, va a empezar a metabolizar de otras maneras, otros caminos, pero lo va a hacer para subsistir, ¿ya? A eso se refiere anaerobio facultativo. Tiene esa facultad. Utiliza el oxígeno cuando lo tiene, pero si no lo tiene, utiliza otras vías hasta que vuelva a tener oxígeno como tal. ¿Ya? Están microaerófilos que justamente son los que necesitan oxígeno, pero poquito, no mucho, poquito. A eso hace referencia para sus metabolismos. Y están los aerobios que sí o sí requieren oxígeno como tal para poder realizar todos sus procesos metabólicos. Su reproducción es de tipo asexual. ¿Qué nos dice esto? Que justamente se van a dividir, no como nosotros, ¿verdad? Nosotros nos dividimos a través de dos gametos, ¿verdad? Gameto masculino y gameto femenino. El gameto masculino será representado por los espermatozoides, en cambio el gameto femenino será representado por los óvulos, ¿verdad? Y tendremos otras formas. En cambio, en la reproducción sexual, un ejemplo que les puedo dar es la fisión binaria, que hace un tipo más o menos como de clonación de estas células, ¿ya? Como un tipo de clonación. Entonces no necesitan un gameto masculino o un gameto femenino para poder reproducirse. Y algunos son no móviles, como les decía aquí. Este es, por ejemplo, un ejemplo de estreptococo, de lo que les decía. Pero hay otras bacterias que sí pueden moverse. ¿Por qué? Porque tienen fimbrias, ¿verdad? Que salen ¿de qué? De la pared celular. Y en su cola, por ejemplo, este tiene múltiples flagelos que le van a dar la capacidad de movilidad, ¿ya? Está el reino protista. El reino protista justamente igual, pueden ser organismos unicelulares o pueden ser organismos pluricelulares que van a tener núcleo, ¿verdad? Porque ¿a qué dominio pertenecen? ¿Se acuerdan? El reino protista. Y si no me equivoco, esa ha sido pregunta de examen del año 2022, creo que lo he leído. El reino protista, si tiene núcleo, será al dominio que empieza con E. Eucariota. Muy bien, eucariota, ya. Entonces, justamente al dominio eucariota pertenecen los cuatro reinos, ¿se acuerdan? Sería protista, fungi, está el reino plantae y animal. Muy bien, entonces tiene núcleo. Su nutrición será de tipo ingestión o absorbente. Absorbente, ¿qué quiere decir? Es que el mecanismo que van a utilizar es liberar enzimas al exterior y estas enzimas van a empezar a romper diferentes moléculas y este tipo de organismos tienen la capacidad de absorber esas moléculas que han sido rotas por sus propias enzimas. Ya de eso se trata este tipo de nutrición absorbente. En este caso, el metabolismo es de tipo aerobio, su reproducción va a seguir siendo asexual
y algunos pueden ser móviles y otros no móviles. Por ejemplo, aquí tenemos que podemos observar cómo está compuesto por fimbrias, toda la pared de la célula como tal, y tenemos a su flagelo. Y también lo componen algunas partes de algas. Y en el caso de las algas, pues estas son no móviles, si se dan cuenta. ¿Ya? Luego tenemos al reino fungi, un reino que no es para nada agradable. Tal vez para algunos les gusta comer los champiñones, que justamente pertenecen a este reino, ¿ya? Están los organismos, pueden ser unicelulares o multicelulares, ¿verdad? Como estos. En este caso, todos estos hongos son multicelulares, si se dan cuenta. ¿Qué tipo de nutrición tienen? Heterotrófica y también absorbente. Pero en este caso, lo que hacen los hongos es justamente liberar todos sus productos químicos al exterior. Pasa al exterior y todas estas enzimas empiezan a descomponer todo lo que está a su alrededor, ¿ya? Y ellos tienen la capacidad de absorber esa materia descompuesta y lo van a utilizar para sus diferentes metabolismos, ¿ya? Ahora, mm, ¿quién ha sido responsable de dividir al reino, como tal, al reino fungi del Plantae? Porque estaban casi a la par. ¿Alguien se acuerda? Bueno, pues fue el señor Whittaker, ¿ya? Fue el señor Whittaker quien dijo, no, 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 estos organismos son bastante diferentes. Y eso fue en el año 1969, ¿ya? Fue en el año 1969 que dijo realmente no, así no es como deberíamos dividir a los reinos, porque este es un reino muy aparte. ¿Qué más? Su tipo de reproducción va a ser por esporas haploides y nos dan una característica de no móviles, a excepción de este hongo, que es el protoplasma fluido. ¿De qué se encarga este hongo en particular? Bueno, móvil como tal no es. En realidad lo que hace es que más o menos es parecido a este hongo y empieza a secretar aquí un tipo de mucosidad, ¿ya? Entonces, esta mucosidad sobrepasa este nivel, ¿verdad? Sobrepasa. Y eso le da una característica un poco móvil. Por eso se llama protoplasma fluido. Se mueve a través de ese fluido. Y obviamente que de esa manera va a llegar a descomponer, si se dan cuenta, y va a poder avanzar, ya reproducirse. ¿Qué más? Tenemos al Reino Plantae. Y en el caso del Reino Plantae son organismos multicelulares, como pueden ver. Se alimentan a través de la fotosíntesis, que les dije que es un proceso donde dentro de los componentes de la célula está la clorofila que llega a captar luz y con eso realiza todos sus procesos metabólicos. Está justamente su metabolismo es a través del oxígeno, o sea, necesita oxígeno para poder vivir, es de tipo aerobio. Su tipo de reproducción, en este caso, es sexual y son no móviles, ¿verdad? Las plantas no se mueven, se quedan quietas. ¿Ya? Vamos al último reino, que es el animalia o animal. Entonces, el reino animal justamente son organismos multicelulares, donde su tipo de nutrición es como el de nosotros, ¿verdad? El mecanismo de ingestión. Por eso les dije que es importante que realicen las tareas, porque esto, por ejemplo, les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, nuestro mecanismo es la ingestión. Vamos a agarrar un alimento y lo vamos a meter a nuestra boca. De esa manera es como nosotros vamos a poder absorber los nutrientes. Sin eso no, ¿verdad? No somos como los hongos que empezamos a botar enzimas o tipos de fluidos que descomponen el exterior y luego los absorbemos. No, nuestro tipo de mecanismo es ingestión.
¿Qué más? Nuestro metabolismo es netamente aerobio y esto está relacionado justamente con los tres ciclos que les decía. Estaba la glucólisis, el ciclo de Krebs y la descarboxilación oxidativa, ¿verdad? Que nos da ATPs. Luego está la reproducción, que en nuestro caso les decía que es de tipo sexual porque necesitamos un gameto masculino y un gameto femenino. Y en el caso de todo el reino animal como tal, también es así. Y somos móviles, ¿verdad? Somos organismos eh, que somos móviles, nos podemos mover gracias a que, por ejemplo, en el cuerpo humano estamos compuestos por el aparato locomotor. ¿Y el aparato locomotor se acuerdan por quiénes está compuesto? Huesos, músculos y tejido conectivo. Ya, huesos, músculos y articulaciones, ¿no ves? Es lo que tratabas de decir. Muy bien. Entonces, todos estos nos ayudan, nos dan esa capacidad de poder movernos, por eso somos móviles. ¿Ya? Y en el caso de los demás seres vivos, también tienen estos componentes que le dan esa movilidad. ¿Ya? Muy bien, vámonos ya hacia la parte final, que es la historia como tal de la histología. Y yo sé que a veces a ustedes les debe, ay, la historia, que es aburrido, pero véanlo así, la historia es como el chismecito del pasado, ¿ya? Entonces, es como que algo curioso de qué es lo que ha sucedido en todo, en mucho más antes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que quién ha agarrado y ha dicho, ay, haremos un microscopio? Por ejemplo, en lo particular, a mí eso me parece interesante porque todo nace a partir de una idea loca, digamos, porque alguien ha dicho, yo quiero ver, o sea, cómo está compuesto realmente una estructura como tal. O sea, sí la puedo observar, pero quisiera observarla más de cerca, ¿ya? Y entonces así yo me imagino que fueron creados los microscopios. Y en este caso habla la historia de Hans y Zacharias Jensen, los hermanos Jensen, que justamente hicieron el primer microscopio que fue de tipo tubular, ¿ya? Entonces, recalcamos, uno de los principales historiadores que justamente utilizó el microscopio para fines científicos fue un representante de la astronomía y fue el señor Galileo Galilei, ¿ya? Que lo ha utilizado para fines científicos. Pero, como siempre les recalco, ¿quién fue el padre de la histología, por ejemplo? Teníamos al padre de la medicina. ¿Se acuerdan quién era? El padre de la medicina. Hipócrates. Muy bien. Hipócrates era el padre de la medicina. ¿Por qué? Porque ha dicho, ¿verdad? No, 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 la enfermedad no viene por un castigo divino. Él dijo, lo que pasa es que hay factores externos que sí nos logran, justamente nos van a enfermar, pero no es un castigo divino, tiene una razón. Y también ha sido el que ha empezado con eso de tener ojo clínico, ¿verdad? Y es algo que nosotros vamos a ir desarrollándolo con los años, ¿ya? En este caso, el padre de la histología fue el señor Marcelo Malpighi, ¿ya? Que justamente ha analizado tejidos y que ha utilizado el microscopio que fue inventado por los hermanos Jensen, ¿se acuerdan? Hans y Zacarías. Por eso fue denominado el padre de la histología, ¿ya? Marcelo Malpighi. ¿Qué más? Tenemos en la historia a un hombre importante, que es el señor Robert Hooke. ¿Qué es lo que ha hecho? Justamente ya existían este tipo de microscopios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha hecho? Quería observar en particular todo. Eso es lo que le daba curiosidad, observar todo. Entonces agarró una lámina de corcho, lo dividió, lo empezó a cortar y lo puso al microscopio. Y observó que tenían como una especie de celdas,
¿ya? Y él por eso justamente ha acuñado el término de célula, ¿ya? Porque ha observado celdas como tal. Entonces dijo, ah, ya. Entonces le dio el nombre de célula. ¿Quién fue? Robert Hooke. ¿En qué año? En el año 1665. ¿Qué más? A ver, observemos. ¿Qué más pasó en la historia? Está el señor Anton van Leeuwenhoek, que justamente ha logrado un microscopio con un aumento de 500X. Con eso sí se ha podido distinguir los tipos de células, las procariotas y eucariotas. Ya, miren qué interesante fue esto. ¿Qué más ha pasado? Hubo un señor que sí observó bastante, o sea, lo que le llamó la atención fue las diferentes texturas del organismo. Por ejemplo, si se dan cuenta, no es lo mismo agarrar, de, a ver, digamos, pueden pensar en los órganos de la vaca, ¿verdad? Y como les decía, ¿no ve? Del ejemplo del hígado. Si palpan el hígado así crudo, es un tipo de tejido rojizo bastante blando. Pero en cambio, a ver, palpen la carne como tal, no es el mismo, no se siente igual, no es la misma sensación y tampoco se ve igual. Y eso es lo que ha debido llamar la atención al señor Bichat, ¿ya? Porque ha dicho, no, en realidad tienen diferentes son las texturas del organismo. Entonces dijo, si son diferentes, ha empezado a agruparlos en tejidos. ¿Ya? ¿Qué más? Luego están este tipo de microscopios que justamente fueron más que todo a principios del siglo XIX como tal, que fueron creados diferentes tipos de microscopios. Antes era todo esta parte tubular nomás. Después alguien ha dicho, no, a ver, le pondremos una base para que pueda estar ahí directamente. Y le pondremos esto que se llamaba, ¿se acuerdan? Esta superficie donde podemos colocar nuestros tejidos. Platina. La platina. Entonces se dio al inicio de la platina para poder, a ver, directamente que esté conectado al debido. ¿Y para qué vamos a separarlo? Mejor todo que esté junto y que se pueda parar. Entonces que tenga una base, ¿verdad? Una columna donde vamos a poder observar. Y aquí, por ejemplo, está lo que les decía que era el espejo. ¿Por qué? Porque estos funcionaban a luz solar. Entonces tenías que colocarlo en el sol y del sol iba a refractar la luz hasta aquí, hacia la platina. Luego forma parte de la historia los microtomos, que no sé si habrán ido, pero en la noche de museos están ahí los microtomos de la Facultad de Medicina y también están en el museo del Hospital de Clínicas. Entonces, no recuerdo muy bien qué días abren ese museo del Hospital de Clínicas, pero ahí pueden observar todos los como tal, o sea, todo lo antiguo que utilizaban. Inclusive, nuestro doctor de histología en primer año, lo que hizo fue mostrarnos un microtomo, pero era bien viejito, era bien antiguo y nos ha dicho así era antes, ¿ya? Y para que era un microtomo les decía que hace cortes, ¿ya? Entonces, al principio no había esta estructura como tal, una estructura metálica, sino eran puros cuchillos y hojas paralelas y justamente que se podían ajustar. Pero han notado que hacía cortes bastante gruesos, disparejos. Entonces, ¿a quién se le ha ocurrido la parte del microtomo con una precisión mecánica? Fue al señor William His, ya en el año 1866. Entonces le ha servido al señor Richard Thomas como modelo, ¿verdad? Para poder mejorarlo. Y por eso
por eso les digo que ahora en la actualidad los microtomos son electrónicos y hacen cortes súper precisos, ¿ya? ¿Qué más? Están los colorantes, lo que les decía, ¿verdad? Que justamente quien ha hecho todo esto de la coloración histológica como tal fue el señor Joseph von Gerlach, ¿ya? Él justamente ha dicho, no, estas estructuras se pueden teñir y empezó a utilizar diferentes colorantes. Está el colorante más usado, que es la hematoxilina y eosina, pero están otros colorantes. Está el colorante de plata, está el tricrómico de Mallory, está el tricrómico de Manson, el azul de toluidina, la técnica de Paz. Entonces, todos estos son colorantes con lo que vamos a poder distinguir diferentes estructuras en la célula. ¿Ya? Para ser más específicos. ¿Y qué más? Quien justamente ha inventado ya el microscopio electrónico como tal fue este señor, el señor Ernst Ruska. En el año 1931, imagínense, ha logrado un aumento de 5000x. Entonces, obviamente ha llevado a la histología a otro nivel. Entonces fue un camino, se dan cuenta, desde Robert Hooke, pasó Anton van Leeuwenhoek, Carl Zeiss, que fue justamente el que ha hecho el microscopio compuesto en el siglo XIX. Luego ya en el siglo XX han súper mejorado todo esto y justamente ha logrado mejorar tanto que hay ya la microscopía de tipo electrónica que fue inventada por Ernst Ruska, donde nosotros vamos a poder observar realmente estructuras súper pequeñas. Por ejemplo, les mostraba, ¿verdad?, la célula y con la microscopía electrónica se logra ver las capas de la membrana celular como tal. Ya imagínense hasta dónde puede llegar el aumento. Están los microscopios de fluorescencia, que en vez de utilizar colorantes, utilizamos componentes fosforescentes, que es donde van a poder añadirse a un tipo de tejido y darle una coloración particular. Y ahí está la criomicroscopía electrónica, que crio siempre hace referencia a técnicas realizadas con frío, ¿ya? Entonces, de igual manera, se enfocan en este sentido en toda la parte de observar estructuras, ¿ya? Y eso es lo fascinante de la historia de la histología, ¿ya? Entonces, esta es mi bibliografía como tal y es